Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos que nos visitan. Amén. Sean todos bienvenidos. Decía el último himno que entonamos: terminará esta vida, iré a descansar. Quienes ya tienen una edad avanzada y andan sufriendo con enfermedades, desearían regresar a los 20 años y no sentir dolores, pero eso es imposible. Hay una esperanza que Dios ha prometido a los que le obedecen: vida eterna, y dijo el apóstol Juan, donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni clamor, porque las viejas cosas pasaron. El tema de esta tarde se titula Cambiando de Fe. Jesús dijo en una ocasión: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta interesante porque la fe, amados hermanos, es el pináculo, lo más grande, es el medio por el que se agrada a Dios. Podemos esforzarnos en estar aquí, podemos tratar de creer lo que la palabra dice, pero si solo tratamos y no lo creemos, no sirve. El cambio de fe, amados oyentes, hermanos, el cambio de fe es necesario en la vida del hombre si descubrimos que nuestra fe es diferente a la fe que alberga la esperanza de vida eterna. En la palabra de Dios encontramos numerosas historias de hombres que cambiaron de fe, que tenían un credo y lo cambiaron porque era necesario hacer ese cambio. El cambio de fe es necesario si descubrimos que nuestra fe es diferente a la fe que se necesita para obtener esa vida eterna que Cristo ha prometido a los que en Él creen. El apóstol Pedro dijo en Juan capítulo 6, versículo 68, Pedro le respondió: Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La fe, amados hermanos, amados oyentes, la fe según las Escrituras, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia al día de 1979 dice así: ¿qué es fe? Fe es la plena certeza de lo que esperamos ha de llegar. Es el convencimiento absoluto de que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos. Si vemos algo y lo queremos, no es fe, es deseo. Pero la fe tiene que ver con desear algo que no se ve, que sabemos que existe, pero que no podemos verlo hasta cierto tiempo. Todo mundo, no hay persona en este mundo que no tenga fe. El ateo que no cree en Dios tiene fe. Un ateo, según algunos escritores, dicen que el credo de ellos consiste, un ateo cree que después de la muerte no hay nada, solo cenizas, y que lo que haya hecho en vida para trascender y para hacer el mayor bien posible es el todo. Para el ateo no existe paraíso celestial donde se vivirá mejor.
creen que solo se tiene esta vida para conseguir el mayor placer posible. Eso, hermanos, es fe. Lo que un ateo sabe y lo que todos nosotros sabemos es que vamos a morir. Y él cree que después de la muerte no hay nada. El cristiano cree que después de la muerte hay una vida eterna, hay un juicio que Dios ha establecido. Y todos esperan algo después de la muerte. Algunos nada, otros esperan una esperanza de la que habló Jesús. El ateo, aunque no cree en Dios, tiene fe. Espera que al final de su vida no hay nada. Y todo terminó. Porque lo que sí es seguro es que vamos a morir. Eso es fe. Fe es esperar con seguridad lo que no vemos. Nadie más que Cristo sabe con certeza lo que hay después de la muerte. El Señor Jesús murió y resucitó, vino del cielo y predicó lo que Él había vivido, lo que Él había visto. Nosotros, amados hermanos, solo oímos y creemos. Eso es fe. El tamaño de nuestra fe, eso depende de cada quien. Pero hay fe en algo, hay una esperanza en algo. Todo mundo espera algo después de la muerte. Hay quienes creen que después de la muerte el ser humano reencarna. Hay quienes creen que después de la muerte se acaba todo. Hay quienes creen o quienes creemos que después de la muerte hay una vida eterna. Algunos piensan que el fin de toda la vida, el fin de todo es lo que se encuentra después de la muerte. Algunos creen que después de la muerte es el principio de la vida, que después de la muerte hay una esperanza de salvación y también hay una condenación. Algunos creen que después de la muerte viene la esperanza de descansar en paz. Cuando alguien parte de este mundo, se acercan las personas y dicen a los familiares: descanse en paz. Es una esperanza que alberga el ser humano. Todo mundo espera algo después de la muerte, porque la muerte es lo único que el hombre ha visto y ha experimentado. El cambio de fe es muy importante para la esperanza bíblica del Nuevo Testamento. Un hombre llamado Saulo de Tarso nos enseña que no siempre estamos en la fe correcta. Que incluso cuando estudiamos la palabra de Dios, podemos equivocarnos. Podemos tener una fe que no consiste en el plan de Dios. Hay quienes tienen su fe en filosofías de hombres y hay quienes tienen su fe basado en la palabra de Dios, mal interpretada, pero tienen fe. Saulo nos enseña que no siempre estamos en la fe correcta. Que si creemos en el único Dios, Señor y Padre, solo existe una fe en Él.
En el plan de Dios respecto a la salvación no existe, yo creo, yo pienso. Existe una fe específica. Dijo Pablo a los Efesios, en Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántas fe existen entre todos los que estamos aquí hoy? Si preguntáramos qué creemos del juicio, del día final y el día que entreguemos cuenta a Dios de nuestra vida, estoy seguro que tendríamos muchas diferencias en cuanto a cómo Dios va a salvar a las personas. Cada quien, hermano y hermana, tiene su propia fe. Y Saulo, hermanos, en esta hora nos va a enseñar por medio de su historia que, por muy conocedor que seamos, podemos equivocarnos. ¿Quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, conocido también como Pablo, era un judío criado bajo la instrucción de uno de los fariseos más celosos y preparados de la ley mosaica o judía. Gamaliel, quien instruyó a Pablo, era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal judío donde se llevaban los juicios. Y Gamaliel, quien instruyó a Pablo, hermanos, era parte de este Sanedrín. Era fariseo, era un doctor de la ley, era de gran estima ante los judíos. Fue Gamaliel quien dijo a los judíos: dejen este asunto, no sea que nos encontremos luchando en contra de Dios. Si es asunto de hombres, desaparecerá. Gamaliel era un hombre sabio, era un hombre preparado, era un hombre elocuente, y Pablo venía de esa instrucción. Pablo, según las Escrituras, era celoso de su fe judía. Y si yo preguntara en esta tarde, ¿la fe que Pablo tenía era una fe legítima? ¿Era una fe dada por Dios? Era. Pablo había sido instruido bajo la ley de Moisés, el único pueblo de Dios a quien Dios le había dado leyes y estatutos. Pablo conocía la ley. Pablo estaba incluido entre aquellos que conocían los 5 libros de la ley de memoria. Pablo, hermanos, era conocido porque era celoso de su fe. En la carta a los Filipenses se describe a sí mismo diciendo de sí: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El apóstol Pablo estaba seguro de la fe. Él sabía que la ley de Moisés había sido dada por Dios para el pueblo judío. Y tenía una fe. En la carta que le escribió a Timoteo se describió a sí mismo, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo tenía una fe poderosa, una fe con conocimiento, y pensaba que ir en contra de Jesús era el plan de Dios. Que todo aquel que se levantaba en contra de la ley de Moisés, en contra de la ley de Dios,
era merecedor de muerte, porque eso dictaba la ley. Y Pablo estaba bien establecido en esa fe. Pablo describe que su fe no le permitía creer en Cristo, y por su fe perseguía el camino de Jesús hasta que se le apareció camino a Damasco. Mire lo que dice Hechos capítulo 26, versículos 9 al 16, al 15. Dice el 9: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encarcelé a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. En este encuentro con Jesús, Pablo se da cuenta que está en el camino equivocado. Pablo se da cuenta que años de instrucción no le habían servido para mucho, que estaba peleando en contra del Señor. En la fe equivocada y la reacción que Pablo tiene en este encuentro nos deja una hermosa enseñanza, un cambio de fe en su vida. Después de este encuentro, el apóstol Pablo cambió su modo de pensar y cambió su esperanza que tenía. Dice Hechos capítulo 9, versículo 6: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hermano y hermana, amigo que nos visita, esta pregunta necesitamos hacérnosla constantemente en su oración: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Pablo se encontró con Jesús, ya no dudó más. La Escritura dice que cayó de rodillas al suelo y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿O qué quieres que yo haga, Señor? El apóstol Pablo, aunque tenía una fe que estaba mal infundada de algún modo, porque no pudo ver al Mesías, no pudo identificar al Señor Jesús, al Redentor, en el tiempo apropiado, nos muestra que él tenía un temor a Dios sincero. Tenía una disposición en su vida y en su corazón para hacer cambios, los cambios que el Señor le dijera que tenía que hacer. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Esta pregunta
viene de parte de un hombre de fe extrema. Era extremadamente celoso de su fe. Se describe a sí mismo como un perseguidor, un injuriador, un hombre que obligaba a blasfemar el nombre de Cristo, porque su fe no le permitía creer en Jesús. No temía a hombre. Pablo no temía a la muerte. Pero en esta historia nos muestra que tenía un sincero temor y respeto hacia Dios. Él, su fe, que estaba infundada en la ley de Dios, en la ley de Moisés, y que en esa ley le impulsaba a tener ese celo tan grande, ese celo tan extremo. Él mismo describe lo que el Señor Jesús quería que hiciera. Dice en Hechos 26, ante el rey Agripa, en el verso 16: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Jesús, hermanos, le hace cambiar todo su credo a Pablo. Pablo tenía una esperanza de poseer una tierra. Pablo tenía una esperanza de ser una gran nación, pero no había entendido lo que Dios le prometió a Abraham allá en Génesis capítulo 12. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esperaban eso, pero no habían entendido cómo Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Y ahora se encuentra con el cambio de fe para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, como tú, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, dice Jesús, y herencia entre los santificados. Hermano y hermana, Pablo, sin duda alguna, no discutió. Dice la Escritura, si siguiéramos leyendo su historia, que él comenzó, inmediatamente recibió la vista, a hablar y quería juntarse con los discípulos y quería trabajar en la obra. Fue un cambio de fe inmediato. Pablo describe los actos de fe que profesaba antes de creer en Jesús como hechos por ignorancia. Pablo perseguía y blasfemaba el nombre de Jesús como muchos hoy en día, por ignorancia. Muchos creen que adoran a Jesús haciendo fiestas para imágenes. Muchos creen que adoran a Jesús con doctrinas que van en contra de la voluntad de Dios, con doctrinas que judaizan en la iglesia del Señor, que traen prácticas del judaísmo. Muchos blasfeman el nombre de Jesús.
Y Pablo perseguía y blasfemaba el nombre del Señor hasta que se encontró con él. Dijo en la primera carta de Timoteo, en el verso 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Dios, sin duda alguna, recibe a todo aquel que se arrepiente, que busca el perdón de sus pecados y hace cambios. Aquel que está dispuesto, como estuvo Pablo, para decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y voy a hacerlo. Mucha gente vive ignorando la voluntad de Dios. No preguntan en la palabra de Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? E investigan realmente qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Creen que si hay vida eterna después de la muerte, Dios perdonará a todos, justos e injustos. Pero Dios dice que no es así. Y tienen su fe y están dispuestos a seguir en esa fe, porque esa fe les permite complacer sus deseos. Dios busca una fe, un cambio de fe sincero, como la que Pablo nos muestra. Dios en las Escrituras pide arrepentimiento al ser humano. Dios está estableciendo el medio por el cual el hombre puede ser salvo, puede ser participante de esa herencia con los santos que Pablo describe en Hechos 26. Dios pide arrepentimiento, dice Hechos 17, 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cuál es la fe que usted necesita para ser salvo? ¿Una fe basada en la ignorancia? ¿Una fe basada en lo que dice fulanito? Dios quiere una fe firme, basada en su palabra. Hay un juicio, dice la Escritura. El justo juicio de Dios será conforme a nuestras obras en vida. Muchos quisiéramos que, como el ladrón en la cruz, al morir arrepentirnos e irnos. La Escritura no dice eso. La Escritura invita al creyente a velar, a estar constantes en la oración, a perseverar, a ser fieles, porque es necesario. La Escritura habla de un juicio, dice Romanos capítulo 2, versos 7 al 9, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Esa fe que algunos creen que Dios en el día del juicio va a decir: pobrecitos, es que no hubo quien les explicara, es que no creyeron, es que no existe para Dios. ¿Necesitamos un cambio de fe? Es la pregunta. ¿Nuestra fe está fundada en esa roca que es Cristo? ¿En la doctrina que dejó nuestro Señor Jesucristo?
¿Esa es nuestra fe o tenemos una fe mundana? ¿Una fe que está basada en filosofías humanas? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Creemos que no se requiere de mucho esfuerzo? ¿Que lo que podamos hacer está bien? Un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué respondió Jesús? Esforzaos, esforzaos porque muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cuántos sabemos aquí? ¿70? Que nos estamos esforzando en entrar. La pregunta es, ¿podremos entrar? Y ese cuestionamiento debe estar en nuestra mente diario. Y cuando leamos la palabra de Dios, preguntémonos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estamos aquí porque estamos procurando entrar a esa herencia de los santificados que Pablo habló. Pero recordemos que Jesús dio pocas esperanzas. Son pocos. En otra ocasión Jesús dijo: porque amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él. Pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que la hallan. Pablo, un hombre preparado, estaba en una fe mal infundada. Una fe que iba en contra del Evangelio, pero tenía el temor de Dios en su corazón. Tenía la sinceridad de que cuando se le dijo qué es lo que tenía que hacer, sin dudarlo, lo hizo. Es necesario un cambio de fe cuando identificamos que nuestra fe está mal infundada. Cuando se nos han metido pensamientos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando antes de decir la palabra decimos yo creo. Cuando decimos yo creo, aunque leamos lo que está escrito, hay un peligro, hermanos. Puede ser que no tengamos la fe apropiada que necesitamos. Es necesario un cambio de fe cuando no guardamos los mandamientos de Dios. Muchos judíos como Pablo cambiaron de fe, de esperanza después de oír a Jesús. Nicodemo, conocemos la historia ya en Juan capítulo 3, versículos 1 en adelante, que la escritura dice que se acercó de noche y reconoció: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y existen muchas especulaciones. ¿Por qué Nicodemo buscó a Jesús de noche? ¿Por temor a los judíos? ¿Por temor a perder su reputación? Hay muchas ideas y teorías que salen respecto a su actitud de Nicodemo. Pero en Juan capítulo 19, versículos 39 al 40, dice la escritura: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Nicodemo perdió el temor de ser excomulgado de los judíos, y al reconocer en la muerte que Jesús era el Mesías y que había sido crucificado, y al sepultarlo estuvo presente y dando ofrendas para la sepultura del Señor, nos hace pensar que Nicodemo cambió de fe, que Nicodemo buscó a Jesús después de haberle visto crucificado en la cruz.
La escritura dice que cuando el templo, la tierra tembló y el velo del templo se rasgó en dos, muchos dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y Nicodemo ya no buscó la oscuridad para acercarse a Jesús. Fue a su sepultura y ofrendó. Y eso nos permite pensar que Nicodemo cambió de fe. Se convirtió al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo menciona la causa de perseguir a Jesús. Dijo que lo había hecho por incredulidad. La incredulidad puede condenar a mucha gente. Hermanos, la incredulidad puede condenar al mismo cristiano. Creemos en parte y en parte dudamos. Cuando Cristo resucitó, lo primero que reclamó a sus discípulos fue su incredulidad. Dice Marcos 16:14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús fue lo primero que reclamó a sus discípulos: la incapacidad de creer a su palabra. Después de que vieron tantos milagros y prodigios hechos por las manos del Señor Jesús, cuando alguien les dijo, el Señor ha resucitado, no creyeron. Y Pablo dijo que lo había hecho en incredulidad. La incredulidad va a llevar mucha gente a la condenación. Jesús reclamó a Pedro la duda de andar sobre el mar. Recordamos esa historia allá en Mateo 14:31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es el peor enemigo de la fe. La duda hace que el hombre se aparte del camino correcto. Hay una pregunta que quiero que nos llevemos en nuestra mente y corazón y que la meditemos. ¿Cuál piensa que será el primer reclamo de Jesús cuando estemos en su presencia? Podemos imaginar por un momento que llegamos a la presencia de Jesús y analizando nuestra vida, cuestionando nuestro proceder como creyentes, ¿podemos reconocer si pudiera existir algún reclamo de Jesús? Si podemos reconocer que puede haber un reclamo de Jesús, es una gran bendición, porque mientras hay vida se puede cambiar. ¿Cuál piensa que será el primer reclamo de Jesús? A veces somos creyentes pero dudamos. Pedro era un seguidor de Jesús. Pedro era el primero que hablaba, el primero que saltaba en todo. Y cuando vio la de a de veras, como le decimos, dudó. A veces el cristiano, o los cristianos, dudamos que nos podía dar todo lo necesario. Muchos cristianos se han apartado por el trabajo, se han apartado por las carencias
y ya no siguen a Jesús. Han cambiado su fe. Puede imaginarse a una ramera convertirse al evangelio y decir: Señor, pero no puedo dejar mi trabajo, no puedo cambiar mi trabajo. Se necesita fe para eso. Muchos dudamos que nos podía proteger, y muchos cristianos se han apartado por problemas con los familiares, por críticas del novio, de la novia, del esposo, de la esposa, incrédulos, y dudan de que Dios fortalece, de que Dios protege. Muchos dudamos que ser fiel nos permite ser salvos. Muchos pierden la esperanza por el tiempo que llevan en el evangelio. Muchos dicen que han pasado aproximadamente 2000 años y Cristo no viene. Generaciones han pasado y pierden la esperanza y se apartan. ¿Cuál es la duda que nos puede hacer perder el reino? ¿Qué es, hermano y hermana, lo que nos puede quitar esa esperanza que Dios ha prometido? El apóstol Pablo cambió de fe y se entregó completamente al evangelio. Podemos encontrar en el Nuevo Testamento la mayoría de sus cartas escritas, las iglesias establecidas y las exhortaciones que hizo a muchas iglesias. Y cuando habló del deseo de estar en la presencia de Dios, él dijo: no pretendo haberlo alcanzado ya. Hermano y hermana, tenemos que tener una fe firme. Hemos cambiado de fe y estamos en la fe verdadera. Necesitamos firmeza en esa fe. ¿En algo cree usted respecto a la muerte? Sea como Pedro y reconozca que solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Usted y yo tenemos un concepto de la muerte. Sabemos que vamos a morir. ¿Qué piensa que se va a encontrar? Por ahí un conocido dice: ¿qué piensa que se va a encontrar del otro lado del charco? ¿Cree que está el seno de Abraham y que hay un lugar de tormento? ¿Lo cree? ¿En dónde quiere estar? Las palabras de Pedro fueron sabias. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay otra religión fuera de Cristo que hable de la vida eterna con tal seguridad, con tal comprobación como la que Jesús nos mostró. No existe. Y mucha gente se ha dejado llevar por filosofías y prefieren adoptar filosofías de hombres incomprobables, con la historia de Jesús que es comprobada en la historia y por todos los que murieron y dieron su vida por mantenerse fe en lo que vieron, no en lo que oyeron, en lo que vieron. Los primeros cristianos vieron a Jesús clavado en la cruz y resucitado. Hechos capítulo 1 describe que estuvo por 40 días con más de 120 discípulos después de haber resucitado. Y todos murieron.
manteniéndose firmes que Jesús había sido clavado en la cruz y resucitado al tercer día. Y como dijo Gamaliel, si hubiera sido obra de hombre, se hubiera desvanecido al primer mártir cristiano, pero es obra de Dios. Y murieron muchos y sigue muriendo mucha gente por el Evangelio en otros lugares del mundo. Si creemos lo que Pedro dijo, bautícese para el perdón de sus pecados si no lo ha hecho. Dijo Pedro en Hechos capítulo 2, dijeron los judíos, hermanos varones, ¿qué haremos? Pero dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si alguien tiene una fe que no va de acuerdo a la fe en Cristo Jesús, necesita hacer un cambio de fe. Necesita depositar su fe, su vida y su confianza en el Evangelio de Cristo. En esa esperanza, dijo Pablo, incorruptible, inmarcesible. En esa herencia en los cielos. Sea fiel hasta la muerte y viva esperando esa vida eterna. Esa es una esperanza que nos debe dar fuerzas en las luchas, en los problemas, en las debilidades. Dice Apocalipsis capítulo 2 y su versículo 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermano, hermana, amigo que nos visita, medite en el tipo de fe que tiene. Existen muchas fes distintas. El ateo tiene fe, el judío tiene fe, el testigo de Jehová tiene fe, todo mundo tiene fe. La pregunta ¿es la fe que salva? Pablo dijo: un Señor, una fe, un bautismo. Un escritor dice: lo único que debemos estar seguros es que vamos al cielo. Y seguros que no vamos al infierno. La invitación de esta tarde es: venga a la fe en el Hijo de Dios y luche por su salvación. Ojalá y pueda ayudar esta lección. De mi parte es todo y que Dios les bendiga. Amén.